al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Funciona por medio de esta proteína. Esta proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína por esencia transportadora universal de oxígeno en el cuerpo humano. De tal manera que echamos mano de esta proteína para poder brindar esta oxigenación continua a las heridas. ¿Cómo es que se realiza? Pues bueno, Granulox justamente es hemoglobina porcina ultrapurificada. Se realiza un proceso de ultrapurificado por el cual se quitan todas las proteínas y todos los alérgenos que pudiera tener de porcinos, del cerdo, para dejar específicamente solo la proteína, de tal manera que realmente no tiene interacción con ningún otro producto y que también no va a tener, hasta el momento no tenemos ningún reporte de que se generara alguna alergia. Nosotros podemos ver aquí en el esquema cómo es que funciona. Cuando yo, por ejemplo, aplico Granulox, al momento de que la hemoglobina sale, se va a cargar del oxígeno del ambiente. Esta hemoglobina va a llegar al exudado y se va a mantener, va a atravesar este exudado y nos va a llevar a liberar esas moléculas de oxígeno al lecho de la herida, que es donde nosotros lo necesitamos. Es la zona de mayor hipoxia de toda la herida. ¿Por qué no ocurre de manera normal? Pues bueno, el oxígeno que nosotros tenemos en el ambiente no puede penetrar las barreras líquidas, es decir, todas las heridas, aunque sea una pequeña capa de exudado que tenga, es imposible que por lo tanto sea atravesado por el oxígeno. Necesita un transportador, un facilitador, que en este caso pues es la hemoglobina. Nosotros vemos aquí que cuando damos un disparo en el esquema de hemoglobina, se va a cargar esta hemoglobina, como les decía, con las moléculas de oxígeno del ambiente, va a atravesar el exudado y las va a liberar en el lecho de la herida, de tal manera que va a regresar nuevamente a la superficie, se va a volver a cargar de oxígeno y se va a encargar de estar haciendo este círculo virtuoso a lo largo de 72 horas. Nosotros podemos ver aquí en este estudio, por ejemplo, esto se trata de una úlcera venosa varicosa, en donde se realizó esta imagen y también la toma basal de oxígeno que presentaba, en donde podemos ver que era del 56% de saturación de oxígeno. Después de que nosotros aplicamos Granulox, a los 20 minutos se realiza nuevamente una toma y vemos que aumenta al 79%. De manera muy gráfica, pues vemos en color rojo las zonas que están oxigenadas, de color azul las zonas hipóxicas y en negro las zonas en donde no hay presencia de oxígeno. De tal manera que podemos observar que, bueno, realmente el efecto que tiene es sumamente rápido. Ven ustedes aquí, por ejemplo, en este estudio que se realizó in vivo, se consideró obviamente el nivel basal de las heridas, en donde se calculaba más o menos en un 65%, cuando nosotros comenzamos a ver 5 minutos posterior a la aplicación de Granulox, vemos aquí que aumenta aproximadamente al 84% y a los 20 minutos se encuentra cerca del 88-90%. Se cuenta hoy en día pues con diversos estudios en diferentes tipos de poblaciones para comprobar justamente el beneficio que nos llega a dar Granulox con diferentes tipos de poblaciones. Vemos aquí, por ejemplo, uno de los estudios que se realizó con úlceras por pie diabético, en heridas crónicas, en donde se están englobando desde heridas, por ejemplo, úlceras o lesiones por presión, úlceras arteriales, úlceras venosas varicosas y por supuesto también pie diabético, y también en heridas que les llamamos pantanosas o que tienen abundante tejido esfacelar, que muchas veces es muy difícil también poderlas llevar a una cicatrización, porque son totalmente retos a los que hoy en día nos enfrentamos. Aquí les muestro parte de uno de los consensos de Wound Management, en donde nosotros vemos que ya muestran que está publicado justamente el algoritmo de Granulox. Nosotros debemos de administrar Granulox, como lo podemos ver aquí en el algoritmo, cuando vemos que la herida se ha mantenido estancada y no ha cerrado a lo largo de 4 semanas. Ese es un momento entonces para que nosotros realizáramos la aplicación e iniciar el tratamiento con Granulox, porque estamos ante una herida crónica hipóxica. También dentro de otros reconocimientos que ha tenido Granulox, pues bueno,
parte de ellos vemos acá un estudio también en la revista Guns de Reino Unido, en donde justamente la indicación que dan es que si que si la herida, perdón, no cicatriza en 4 semanas y no está infectada esa herida, pues seguramente se trata de un proceso hipóxico y entonces la recomendación aquí es la aplicación de esta oxigenoterapia por medio de Granulox. También acá otro de los estudios que se han realizado, esta es una carta de hecho hecha por uno de los economistas muy conocidos en Europa, que es Chris, es especialista en economía de la salud, en donde justamente él hace un comentario después de realizar todo un análisis económico de Granulox, en donde dice que no puede recordar una sola tecnología que demuestre tanto potencial de rentabilidad como lo es Granulox. Y también, pues bueno, en el 2018, de hecho en la EMA, Granulox fue ganador del premio a la innovación. Como vemos, pues bueno, es un producto que desde que salió al mercado ha tenido pues realmente mucho potencial y que también ha ayudado a muchos pacientes. Granulox es un producto alemán que de hecho sale al mercado en el 2012. Empezó justamente Granulox en los primeros años que sale al mercado con 15,000 pacientes que ya tenían resultados de cicatrización en los primeros 2 años. Vemos aquí incluso que también Granulox, por ejemplo, está aprobado por el Consejo Musulmán de Gran Bretaña. Esto para que también, en el caso, por ejemplo, de la población musulmana, que realmente, a pesar de que viene de un origen porcino, la molécula es totalmente aislada, en donde la proteína queda sola por medio de un proceso de ultrapurificado que está totalmente patentado. También ha sido aprobado por Kuwait, por Turquía, por Indonesia. Y pues bueno, nosotros podemos ver aquí, les muestro algunos pequeños casos en cuanto a la evolución y también pues parte también de estos desafíos a los que nos encontramos con heridas que tienen mucho tiempo de evolución y que bien sabemos que el tiempo de evolución de una herida también nos va a marcar qué tan rápido puede llegar o no a cicatrizar esa herida, qué tan difícil va a ser. Vemos aquí que se trata de una úlcera por pie diabético, que de hecho tiene un tiempo de evolución de 30 semanas y que al momento de que iniciamos con Granulox se mantuvo por 10 semanas el tratamiento, aplicándolo cada tercer día, llegando a una cicatrización completa. Esto se trata de una úlcera venosa varicosa que tiene 104 meses de evolución, muchísimos años, que no se había llegado a un cierre. Y vean ustedes que llegó a una pronta cicatrización en tan solo 3 meses de aplicación con Granulox. Aquí estamos ante una úlcera arterial que tiene 85 meses de evolución y que una vez que se mantuvo con 6 meses de tratamiento de Granulox, pues que nosotros podemos aquí observar que ya ha tenido una muy buena evolución en cuanto a la cicatrización y un buen avance en cuanto a su cierre. La pregunta también ahora inquietante sería ¿cuándo y cómo utilizar Granulox? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a utilizar? Bueno, de primera instancia, Granulox se trata de un spray que está aprobado como un dispositivo médico de clase 3. Este Granulox va a contener 20 mililitros, que más o menos nosotros lo vamos a traducir en 50 disparos. Estos 50 disparos, o cada disparo que nosotros damos, que es un disparo en aerosol, más o menos nos va a estar cubriendo entre 2 y 3 centímetros cuadrados de área.
sido desvitalizado, pues va a ser muy difícil que pueda penetrar. Una vez que nosotros realizamos entonces el retiro de este tejido necrótico, que ya realizamos un desbridamiento, entonces podemos aplicar Granulox sin ningún problema, independientemente de si hay una infección o colonización, si la herida está pantanosa o tiene mucho tejido esfacelar, si hay biofilm o necrosis. Nosotros simplemente tenemos que realizar una adecuada desbridamiento y podríamos sin ningún problema aplicarlo, incluso también en cavitaciones. ¿Nosotros podemos utilizar Granulox en heridas infectadas? Totalmente sí. Nosotros podemos utilizarlo en heridas infectadas o incluso en heridas también que no llegan a infección, que están colonizadas, porque también Granulox, al momento de que nosotros estamos brindando esta oxigenación en la herida, incluso nos va a ayudar a disminuir la carga bacteriana, específicamente con las bacterias que son anaerobias, por generar un ambiente rico de oxígeno. Entonces, de cualquier manera, nosotros podemos utilizar Granulox en heridas infectadas. Es importante también saber en cuanto a cierto análisis que se pudiera llegar a incompatibilidad con algunos antisépticos. Específicamente, por ejemplo, con la oftalmina, que se trata de un antiséptico que, bueno, no es muy usual de repente que utilicemos, pero bueno, para aquellos que dentro de nuestro protocolo de curación o de limpieza se acostumbre la utilización de oftalmina, es importante saber que aquí sí debemos de enjuagar perfectamente bien la oftalmina antes de aplicar Granulox, porque entonces esto nos puede llegar a generar una lisis de la hemoglobina y por lo tanto perdería su beneficio. ¿Con qué otro tipo de antisépticos yo debo de enjuagar o puedo dejarlo sobre la herida? Específicamente cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, clorhexidina, cuando utilizamos oftalmina, como mencionábamos, polihexamida también, tal vez yoropovidona, la recomendación en estos casos sería enjuagar. Aquí nosotros tenemos, bueno, parte del antibiótico local, que ahí, pues bueno, sabemos que la antibiótico-terapia de forma local no está indicada, al contrario, nosotros debemos de estar evitando utilizar antibióticos tóxicos porque sabemos que esto nos va a generar mayor resistencia y si el paciente llegara a requerir entonces a la antibiótico-terapia, pues sería mejor administrarla de manera sistémica. De tal forma que entonces, si nosotros utilizamos también soluciones neutras, como pudiera ser, por ejemplo, agua electrolizada o bien granulacin, podemos dejarlo sin ningún problema, no tenemos que enjuagar. O si estamos a lo mejor utilizando algún tipo de solución tipo Brinker o cloruro de sodio o bien agua, no hay ningún problema de que pudiéramos aplicar sobre de ello Granulox, sin necesidad de un enjuague. Cuando nosotros hablamos de la combinación con algún otro tipo de productos para el manejo de heridas, ¿con qué debemos de tener cuidado? Aquí sí tiene que ver qué colocamos primero, si el Granulox o el hidrogel. Recordemos que lo que tiene que tener principalmente contacto con el lecho de la herida es Granulox. De tal manera que entonces lo correcto sería primero aplicar el Granulox y encima aplicar el hidrogel, si así lo deseáramos y si así fuera conveniente para la herida, y no al revés, no primero el hidrogel y después el Granulox, porque vemos entonces que el Granulox no tendría contacto directamente con la herida y por lo tanto no tendríamos el beneficio de la oxigenoterapia. ¿Con qué tipo de apósitos también podemos combinarlo? Pues bueno, realmente podemos combinarlo con una gran variedad de apósitos, con casi todos los apósitos, que específicamente no sean oclusivos. De tal forma que, como ven, nosotros podemos combinarlos con apósitos de tipo alginatos, apósitos de colágeno, de poliuretano, siempre y cuando sean no oclusivos, apósitos, por ejemplo, altamente absorbentes, de espuma, de hidropolímero, gasas simples, hidrofibras también, hidrogeles, o también con polímeros superabsorbentes. Específicamente debemos de evitar la combinación con apósitos que son de poliuretano oclusivos, aquellos que parecen plastificados como si fuera un emplayaje muchas veces que se hace a la piel, porque no va a permitir el paso del oxígeno y por lo tanto tampoco de los gases, como también es el caso específicamente de los hidrocoloides.
Los hidrocoloides son apósitos oclusivos, que entonces aquí sí tendríamos que evitarlos junto con el uso de Granulox. En cuanto a la compatibilidad que nosotros podríamos llegar a tener con otro tipo de terapias para nuestros pacientes, pues bueno, realmente podemos combinarlo desde con una quimioterapia, con presión, por ejemplo, o con un sistema de compresión para aquellas úlceras venosas varicosas, con terapia hiperbárica si el paciente ya tiene de base alguna otra terapia de oxigenación, es totalmente válido la combinación, con radioterapia, con injertos, por ejemplo, de piel, ¿no? Antibiótico terapia sistémica, por supuesto. Lo único con lo que deberíamos nosotros aquí de tener precaución es específicamente con la terapia de presión negativa. Y esto es porque si yo aplico Granulox directamente sobre la herida y posteriormente coloco mi sistema de presión negativa, me va a absorber la hemoglobina de tal manera que no va a permitir que se quede en el lecho de la herida actuando. Nosotros podríamos estarlo combinando tal vez de manera alternante, ciertos días o cuando yo esté descansando de la presión negativa, o una vez que ya retire el sistema de presión negativo, podría entonces pasar a darle al paciente un beneficio de oxigenoterapia por medio de Granulox. Dentro de, pues bueno, todo nuestro proceso de cicatrización, ¿cuándo podría utilizarlo? Pues desde una etapa inflamatoria, desde la etapa también de granulación, de epitelización, excepto en la de remodelación. Porque obviamente entendemos que en esta etapa de remodelación ya no hay propiamente una herida, ya no hay pérdida de continuidad de la piel, ya estamos ante un proceso de cambios cicatrizales. De ahí en fuera, pues a lo largo de todo el proceso de cicatrización, nosotros podríamos estarlo aplicando. Este es un pequeño video de la aplicación de Granulox para que ustedes vean la sencillez que tiene. Al momento de que nosotros aplicamos Granulox, aproximadamente entre 8 o 10 centímetros de distancia de la piel, vamos a ver que su color es rojo, por supuesto, al ser proveniente de la hemoglobina, es un rojo, al igual que la sangre, un rojo brillante, que es de manera muy simple, después de que nosotros realizamos una curación o que estamos realizando ya una limpieza subsecuente, como lo vemos en este video, se aplica directamente Granulox y proseguiríamos a la colocación de un apósito. En este caso, como se trata de una úlcera venosa varicosa, lo que están aplicando es justamente un apósito atraumático de espuma altamente absorbente que es Mepilex. ¿Cómo es que vamos a hacer el almacenamiento de Granulox? Bueno, les comentaba que se trata de un dispositivo médico de grado 3, en donde como estamos hablando de hemoglobina, pues nosotros debemos de mantenerlo bajo una red de frío. Es decir, nosotros necesitamos una cadena de frío o bien un refrigerador para estar manteniendo Granulox en un buen estado. Su vida útil de Granulox desde su producción hasta su fecha de caducidad, la verdad es que nos da una ventana muy amplia porque es de 36 meses, de 3 años. De tal manera que nosotros, una vez que ya tenemos el producto en nuestro inventario o directamente ya con el usuario, también contamos con 2 vías para su almacenamiento. Una es específicamente, si yo tomo Granulox, lo aplico sobre la herida, lo utilizo en mi paciente y lo regreso al refrigerador, lo regreso a esta red de frío, entonces yo puedo seguir utilizando Granulox hasta su fecha de caducidad. Si por alguna otra situación yo no puedo regresar a Granulox a la cadena de frío, entonces significa que si yo abro Granulox, lo coloco sobre la herida de mi paciente y ya no puedo regresarlo a la refrigeración, entonces tendría que mantenerlo a una temperatura ambiente por abajo de 25 grados y su vida útil va a ser de 6 semanas, de un mes y medio. Lo más recomendable, por supuesto, pues es que yo pudiera estar realizando totalmente el regreso de Granulox a la cadena de frío para poder utilizarlo pues no solamente en un paciente, sino darle este beneficio a múltiples pacientes. Dentro de los resúmenes y también los resultados que se han visto a lo largo de diferentes estudios y de los tres primeros, bueno, dentro de los 3 principales grupos de diferentes poblaciones que les comentaba, ¿qué es lo que se ha mostrado? Pues parte de ello, que Granulox es un complemento para venir a sumar a todo el manejo de las heridas crónicas
ayuda para todos nuestros pacientes para poderlos beneficiar. También, pues bueno, para mayor información que quisieran obtener sobre Granulox o también referente a algún otro tópico relacionado, les dejo aquí una página en donde ustedes pueden ingresar y pueden consultar el resto de la información. Y pues bueno, también aprovechando para todos los profesionales de la salud que están hoy en esta conexión, pues para quien esté interesado en participar con experiencia clínica con el uso de Granulox, tanto en México como en Latinoamérica, con el objetivo, por supuesto, de la realización de una publicación, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Coloco aquí mi mail. Y pues bueno, yo cerraría justamente esta plática con esta pequeña frase que dice: la herida no la sana ni el tiempo, ni el alcohol, ni otro clavo. La herida solo cicatriza cuando la entiendes. Muchas gracias a todos por su asistencia. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora Zoraida. Sí, desde luego hay bastantes preguntas de la audiencia. Muy buena presentación. La verdad es que yo desconocía el producto totalmente. Me parece muy interesante la forma en la que funciona. Sin duda hay muchos pacientes que se pueden beneficiar, sobre todo por esos pacientes que tienen heridas crónicas que no han avanzado. Probablemente la génesis de eso esté ahí en la falta de oxígeno. Pues mira, te envían saludos desde República Dominicana, de Ecuador, de Perú. Muchas gracias. Saludos a toda Latinoamérica. Sí, la verdad es que es bastante bueno. Mira, nos preguntan si existe algún otro tipo de mecanismo para oxigenar una úlcera o una herida. Nos comentaste un poco acerca de las cámaras hiperbáricas, pero ¿hay algunas otras opciones? Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor. Justamente, pues bueno, dentro de todo lo que es oxigenoterapia, como bien veíamos en la presentación, pues nosotros podemos partir desde una cámara hiperbárica hasta dispositivos más pequeños, pero la realidad es que hoy en día, pues lo más accesible con lo que hemos contado ha sido Granulox. Por eso es que viene a revolucionar toda la oxigenoterapia. El resto de los productos, la verdad es que a lo largo del tiempo ha sido difícil tanto su implementación como su utilización por todo lo que comentábamos. Muchos de ellos, por ejemplo, una cámara hiperbárica, pues resulta que no es móvil, el paciente tiene que estarse trasladando al hospital. Para muchos pacientes es muy difícil poder acudir a lo mejor cada semana al hospital. Una sola cámara, por ejemplo, si se trata a lo mejor de una cámara hiperbárica multiplaza, ahorita viendo esta situación tremenda de pandemia, pues obviamente no podríamos introducir ahí a muchos pacientes, y menos si tuviéramos a lo mejor algún sospechoso. Las cámaras también, que por ejemplo son monoplaza para un solo paciente, pues nos hace que también no podamos brindar este beneficio con la misma rapidez y agilidad que quisiéramos. Y la realidad es que hoy en día nos vemos sobrepasados para la cantidad de cámaras hiperbáricas que pudiéramos llegar a tener en centros especializados, en hospitales. Por eso es que nos hemos pues dado a la tarea de buscar ciertos dispositivos y cada vez irlos mejorando, irlos haciendo más accesibles, más fáciles de utilizar para que puedan estar más a la mano del paciente. Por eso es que dentro de esta línea del tiempo es que justamente lo más novedoso es Granulox. Entiendo. Nos preguntan acerca, bueno, si nos puedes más bien ampliar un poco la forma en la que actúa y cómo se tiene que estar aplicando, o sea, en el protocolo de aplicación, cómo funciona. Yo entiendo que a lo mejor es gran parte de tu charla, pero a ver si nos puedes resumir un poco esto. Sí, claro. Bueno, al momento de que nosotros estamos aplicando oxígeno en el lecho de la herida, pues dentro de las ventajas que vamos a tener de esta terapia tópica es que va a aumentar la actividad fagocitaria de los leucocitos. Nos va a ayudar
ayudar también a inhibir el crecimiento de las bacterias, principalmente las bacterias anaerobias, y también incluso se ha visto que el oxígeno nos brinda también como un efecto potenciador de ciertos antibióticos, específicamente, por ejemplo, los aminoglucósidos. ¿Cómo es que funciona? Pues bueno, en este producto, que es Granulox, ya se encuentra aislada, proveniente de origen porcino, la hemoglobina. La hemoglobina, de manera natural, es un transportador innato del oxígeno, de tal manera que tiene una alta afinidad. El problema aquí es que es muy difícil, pues es realmente imposible que el oxígeno de la atmósfera por sí solo pueda llegar a penetrar al lecho de la herida, que es donde lo necesitamos, no en la capa superficial. De tal manera que el exudado y la profundidad de la herida juegan aquí un papel clave. Todas las heridas presentan cierto grado de exudado, aunque sea mínimo. Pero al momento de que nosotros tenemos una película, aunque sea muy delgada, muy pequeña, de exudado, esto va a impedir que el oxígeno pudiera llegar a pasar de manera libre. Por lo tanto, necesitamos de un facilitador, de un transportador. Esto entonces es lo que hace Granulox. Nosotros cuando damos un disparo de Granulox directamente sobre el lecho de la herida, al momento de que sale la hemoglobina, se va a llenar de oxígeno, se va a cargar de oxígeno. Este oxígeno va a penetrar a través del exudado y va a pasar hasta el lecho de la herida, de tal manera que libera ahí un par de moléculas, vuelve a subir a cargarse de más oxígeno, se mantiene dentro del exudado, generando este círculo virtuoso, de tal manera que va a estar ahí actuando 72 horas. De manera idónea, pues nosotros podríamos estar aplicando Granulox cada tercer día, pero si a lo mejor no es muy factible para mantener siempre su vida útil y siempre este beneficio de forma constante para el paciente. Pero muchas veces pues realmente no es muy fácil que el paciente pueda estar acudiendo a una curación cada tercer día. Por lo tanto, también la verdad es que los pacientes se ven beneficiados si nosotros incluyéramos a lo mejor dentro de nuestra curación, a lo mejor cada 5 días o cada semana, la aplicación o combinación de Granulox con la terapia que esté utilizando. Recordemos también que la indicación de Granulox es justamente en heridas crónicas, heridas que se encuentran hipóxicas y que después de cierto tiempo yo puedo observar que esta herida se encuentra estancada, en donde dejó de haber ya un avance de la cicatrización y por lo tanto yo requiero de ayudar a esa herida justamente con un empujón, como lo es en este caso la oxigenoterapia, para corregir sus niveles de oxígeno y poder brindar entonces ahora sí continuar esa cicatrización. Entiendo, perfecto. La maestra María Teresa Belinde nos hace una pregunta interesante acerca de si se puede utilizar sobre hueso, tendón o algún otro tejido, duramadre, por ejemplo, en algunos otros tejidos, nervio, no sé. Muy buena pregunta. Sí, la realidad es que, bueno, no se cuenta con ninguna contraindicación, nosotros podríamos aplicarlo directamente, no hay ningún problema. Algo que sí es importante es tener cuidado específicamente con las heridas que son quirúrgicas. Aquellas heridas, me refiero, que son agudas, que son limpias, en donde tendrían que tener un cierre, obviamente, a lo mejor durante los primeros 7-10 días, dependiendo de la cirugía. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, Granulox encima de este tejido, una vez que ya cerramos piel en una herida quirúrgica, pues obviamente no vamos a obtener ningún beneficio. Esa herida va a cicatrizar en el mismo tiempo, independientemente de Granulox. Y esto es porque esa herida obviamente no tenía un contexto de hipoxia. De tal manera que nosotros debemos de tener muy claro que la indicación de Granulox es específicamente para heridas crónicas, para heridas que no tuvieron un cierre primario y que durante su cierre secundario o un cierre por granulación, entonces se encuentran estancadas justamente por una hipoxemia o por, obviamente, porque tienen una desaturación específicamente en el lecho de la herida. Ahí es donde nosotros podemos utilizar Granulox. Excelente, gracias por la pregunta, por la respuesta, perdón. Y hay una pregunta acerca de si se puede utilizar en pacientes con quemaduras, si hay algún tipo de experiencia. Esto nos lo pregunta Berenice Pérez García. Bueno,
Específicamente hay algunas publicaciones en donde se ha utilizado Granulox en quemaduras. Los resultados, la verdad, es que han sido buenos. Quemaduras principalmente que no son muy profundas, no en un paciente gran quemado, sino en quemaduras que son de primero o segundo grado superficial. Los resultados son muy positivos. Específicamente, bueno, Granulox aquí en México no cuenta con esa indicación, pero en otros países que sí cuenta con esa indicación para quemaduras, la verdad es que a los pacientes les va muy bien. Los resultados son totalmente positivos. Gracias. Gabriela Vázquez nos pregunta acerca de la forma en la que se maneja el producto. Es decir, queremos adquirirlo, que ahorita también esa es otra pregunta que nos hicieron, en dónde y los costos, pero ¿cómo se maneja? Es decir, ¿tenemos que llegar con una hielera? ¿Se nos otorgan una red de frío? ¿Cómo es? Sí, bueno, el producto siempre se mantiene en una red de frío. De hecho, hay en algunos que ahorita a lo mejor nos van a ayudar con la parte de los puntos de venta donde ustedes pueden encontrarlo. Pero al momento de que nosotros lo adquirimos, debemos, o en muchas, por ejemplo, farmacias, nos dan ya una pequeña hielera para mantener justamente la temperatura de Granulox. Si se trata de un traslado pequeño, me refiero de unos 15, 20 minutos, siempre y cuando lo mantenga yo a temperatura ambiente, puedo llegar e introducirlo a mi refrigerador, que normalmente la temperatura de un refrigerador convencional está entre 4 y 8 grados. Podríamos llegar a introducirlo y sin ningún problema. O también podríamos llevar directamente nuestra transportadora, ya previamente con hielo para cierta temperatura, para poderlo mantener. Depende aquí el tiempo de traslado que yo vaya a tener. Y lo que yo les comentaba, que es muy importante, en cuanto a su utilización, si yo regreso cada vez que utilizo Granulox nuevamente a mi red de frío, lo coloco nuevamente en refrigeración, entonces yo puedo utilizarlo hasta su fecha de caducidad sin ningún problema. Pero si a lo mejor por alguna situación, tal vez de traslado, o a lo mejor por olvido, no sé, se me quedó Granulox fuera del refri y estoy en una ciudad sumamente calurosa, debo yo de mantener Granulox por abajo de 25 grados, es decir, en un ambiente templado. Y entonces aquí solamente ya sería viable, porque ya no lo voy a regresar a cadena de frío, ya lo voy a mantener en un lugar templado, por abajo de 25 grados, solamente mes y medio. Entiendo, perfecto. Hay varias preguntas para casos particulares. Tengo preguntas acerca de si se puede utilizar en úlceras trocantéricas, en pies diabéticos, tal vez recordarnos, tal vez la indicación es entonces en heridas crónicas, ¿cierto? Principalmente limpias o mayormente limpias, ¿no? Pues en general, como nosotros mencionábamos, podemos utilizarlo independientemente de si la herida está infectada o no. Al contrario, si la herida está infectada nos va a ayudar muchísimo a reducir la carga bacteriana, específicamente de las bacterias anaerobias. Yo puedo utilizarlo en heridas crónicas, me refiero desde una úlcera venosa varicosa, una úlcera o lesión por presión, como en este caso que nos mencionaban las úlceras trocantéricas, en pie diabético, por ejemplo, en úlceras arteriales, en una dehiscencia de una herida quirúrgica, toda aquella herida que es crónica, y crónico me refiero que no cerró de primera intención, automáticamente yo puedo utilizar Granulox, independientemente de si está infectada o no. Lo importante aquí es que si yo lo voy a aplicar sobre una herida, primero debo de hacer una adecuada preparación del lecho de la herida, y es decir, debe de pasar esa herida por un desbridamiento. Una vez que yo ya realicé este desbridamiento, ya quité todo el tejido que es no viable, entonces ya puedo proseguir a aplicar Granulox. Excelente. Tengo múltiples preguntas pues acerca de casos en específico, ¿no? Que si en úlceras varicosas, en fin. Entonces, sería muy importante, doctora Zoraida, que nos haga llegar tal vez la ficha técnica, la forma en la que se aplica, cómo se aplica. Eso sería muy padre para tenerlo junto con su plática, para que la gente que quiera acceder a la plática de nuevo pueda verla. Les recuerdo que todas nuestras sesiones se quedan grabadas. A todos aquellos que han lanzado la pregunta acerca de si se queda grabada, sí, recuerden
Estas sesiones se quedan grabadas en la página de AMSICHAC, que es www.amsichac.org. Ustedes pueden acceder a ver todas estas sesiones eh, para que vean cómo funciona. Si no tuvieron oportunidad de ver la plática del principio, que algunos me han estado preguntando, pues van a poder acceder directo y podrán ver inclusive la bibliografía que la doctora Zoraida nos va a hacer llegar. Doctora, nos preguntan acerca de dos cosas que me parecen interesantes. En pacientes oncológicos o pacientes con HIV, con SIDA específicamente, y si se puede utilizar también aunado a ozonoterapia. Esas son dos preguntas que me gustaría que contestaran. Claro, sí, definitivamente nosotros podemos utilizarlo en pacientes que se encuentren en terapia, ya sea oncológica, me refiero en quimioterapia, o pacientes que están a lo mejor padeciendo de úlceras por radioterapia. Sin ningún problema nosotros podemos utilizarlo. Nos va a ayudar mucho de manera local con estas heridas. De igual forma también con los pacientes que llegan a presentar VIH y que también son víctimas de diferentes tipos de heridas, principalmente de úlceras, también podemos utilizarlo sin ningún problema. Al igual que, como mencionábamos previamente, pues realmente podemos utilizarlo con todo tipo de terapia. Aquí específicamente con la ozonoterapia, al igual que, por ejemplo, con la presión negativa, podríamos estarlo aplicando de manera alternante. Me refiero, una vez que nosotros a lo mejor dejamos ciertos días, en este caso con la ozonoterapia, podríamos pasar a una aplicación de Granulox, manteniendo ahí 3 días y posteriormente regresar a la ozonoterapia, o podríamos hacerlo por bloque, iniciando una terapia primero, a lo mejor la ozonoterapia y posteriormente entonces ya la oxigenoterapia con Granulox. Excelente. Hay otra pregunta interesante, y es que hay pacientes que requieren de curaciones diarias porque las condiciones de la herida así lo requieren o así se necesita. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? ¿Se les coloca diario después de su curación o más bien durante su curación Granulox, o cada 72 horas? ¿Cuál sería la indicación? Bueno, la indicación de Granulox se mantiene, digamos, haciendo este círculo al final del día virtuoso de la entrega constante de oxígeno en el lecho de la herida por 72 horas. Aquí mi principal recomendación más bien sería echar mano de apósitos, en este caso apósitos inteligentes, multicapa, que nos ayuden justamente con la gestión del exudado. Recordemos que hoy en día dentro del manejo avanzado de heridas, entre menos toquemos la herida es mucho mejor, porque nos va a ayudar con la formación de tejido y por supuesto que vamos a mantener a que la cicatrización vaya continuando. Entre menos yo toque la herida, mejor. De tal manera que en lugar de estar realizando curaciones cada tercer día, yo puedo colocar un apósito que me ayude con la gestión de este exudado, pues seguramente voy a poder aplicar Granulox cada tercer día o incluso cada semana. Es muy importante también pues el que nosotros podamos determinar a qué se debe la cantidad de exudado. Muchas veces es porque la herida está infectada, otras tantas se trata a lo mejor de que la herida es muy profunda y por lo tanto yo podría estar gestionando aquel exudado. Si se trata, por ejemplo, de una herida sumamente exudativa, yo podría estar echando mano de un apósito de fibras, por ejemplo, en este caso Exufiber, o a lo mejor algún alginato, y posteriormente podría estar colocando un apósito secundario, de tal manera que entonces yo podría estar colocando directamente primero Granulox en contacto con el lecho de la herida, posteriormente mi apósito absorbente de fibras o de alginato y un apósito secundario que sería un apósito, por ejemplo, multicapa, de tal manera que esto me va a ayudar a que yo pueda estar realizando realmente las curaciones cada tercer día o incluso llegar hasta cada semana, más allá de estar aplicando Granulox todos los días, sino mantener más bien la gestión del exudado por más tiempo. E incluso, pues bueno, hoy en día contamos con apósitos inteligentes, les llamo yo, apósitos todo en uno, que son muy, pues realmente acertados en cuanto al manejo del exudado, que sería la principal recomendación. Un adecuado manejo y selección de apósito en combinación con Granulox.
si es posible, aplicarlo cada tercer día, y si no, pues bueno, dependiendo de la periodicidad que yo realice de mis curaciones, lo puedo ir realizando de esa misma manera, cada 5 días o cada semana. Gracias. Quisiera concluir esta excelente charla con 2 preguntas más. La primera es, ¿qué puede utilizar cuando aplicamos productos de superoxidación? Esa es una pregunta frecuente dentro de todas las que nos han hecho. Y la segunda pregunta, que me parece más bien como dejar muy claro, que nos recomiendes 2 apósitos más o 2 apósitos para utilizarse como primarios o secundarios, ya sea que sea así, pero uno que sea para manejar exudado moderado y otro para exudado abundante, ¿no? Que nos des esas 2 opciones, porque es una pregunta que se ha repetido muy frecuentemente acá en toda la sesión. O sea, ¿cómo les preocupa cómo cubrir la herida? ¿Con qué sí va a ser compatible, con qué no? Que nos des tal vez 2 opciones, una para manejo de exudado leve a moderado y otra para exudado intenso, y lo otro que sí puede utilizar con superoxidación. De acuerdo. Sí, realmente, bueno, la primera pregunta, si nosotros podemos utilizarlo con soluciones de superoxidación, sí. De hecho, las soluciones de superoxidación justamente son las más nobles, las que menos irritación van a generar en el lecho de la herida. Como les mencionaba ahorita, granulacin es uno de ellos, en donde son sumamente neutras. No necesito yo enjuagar ya esta solución y directamente puedo aplicar Granulox sobre la herida. En cuanto a pues bueno, la colocación de apósitos, realmente lo podemos combinar, pues como les mencionaba, con una gran cantidad de apósitos. Lo único que tenemos que estar evitando es que los apósitos sean oclusivos, de tal manera que por descarte estaríamos teniendo no combinarlo con todos los que son hidrocoloides, porque son totalmente oclusivos, y también con todos los films que son plásticos, me refiero como si fuera tal cual una bolsa de plástico que colocamos sobre la herida, porque eso va a impedir que el oxígeno pueda atravesar. De tal manera que, pues bueno, dentro de Monlic específicamente hay diferentes tipos de apósitos para cada tipo de herida. Específicamente, ¿cuáles yo les recomendaría? Uno para un manejo de moderado o de bajo a moderado, que esto también nos va a determinar cuántos días se quede el apósito en la herida, sería Mefilex, que de hecho es el apósito que ustedes veían en el video que se colocaba. Se trata de un apósito de 3 capas de espuma, que es absorbente, que de hecho nosotros podemos dejarlo en la herida hasta por 7 días, dependiendo siempre de la cantidad del exudado, y que también yo lo puedo recortar si se trata, por ejemplo, de úlceras de muy difícil aproximación. Si yo estoy ante una herida a lo mejor que se encuentra la úlcera entre los dedos o que es sumamente irregular, pues podría ser una excelente opción, en este caso Mefilex. Y el otro que sería para un exudado mucho más abundante, de moderado a abundante, que aquí podría ser 2 opciones también. Una, la utilización de todo en uno, que son los apósitos. En este caso yo les recomiendo Mefilex en su versión Mefilex Border, que son los apósitos multicapa de 5 capas atraumáticos, que nos van a ayudar con la puntualidad de la gestión del exudado y que van a estar brindando entonces esta gestión y nos van a evitar también que tengamos ese exceso de exudado, como ahorita comentábamos, pero van a ser totalmente permeables al oxígeno, de tal manera que también este apósito yo lo puedo dejar en la herida hasta por 7 días, dependiendo de la cantidad de exudado, y lo puedo estar combinando con Granulox. En el caso de que se tratara de heridas, por ejemplo, altamente productoras de exudado, como pudiera ser a lo mejor una úlcera por presión cavitada, pues en este caso entonces yo le recomendaría la utilización directa de un apósito interno, que podría ser una fibra, como bien Septifiber, dependiendo de si la herida está o no infectada, podría utilizarlo a lo mejor con plata o sin plata, o bien a lo mejor de un alginato, como bien podría ser un Elfisorb, de igual forma, con plata o sin plata, dependiendo de las características de la herida, si hay infección o no, y posteriormente podría aplicar entonces mi apósito secundario, que en este caso pues
la combinación idónea que me va a permitir también yo no estar tocando tanto la herida y mantenerla por mayor tiempo y las curaciones hacerlas también mucho más prolongadas, sería con Mepilex Border. De tal forma que aplicaríamos primero Granulox, después sería la introducción de mi apósito de fibra o de alginato y posteriormente entonces mi apósito secundario que ya sería Mepilex Border. Clarísimo, queda muy claro. Enrique Montes nos hace la acotación que él lo ha empleado desde el 2014, aunado a ozonoterapia y ha tenido muy buenos resultados. Y pues bueno, resta saber en dónde lo pueden conseguir, cuánto cuesta y todo esto. No sé si nos puedan ampliar un poco esto, tal vez Carlos Domínguez nos pueda ampliar esto. Carlos, gracias. Gracias, Zoraida, por la presentación. Si quieres pasar al siguiente slide, por favor. Bueno, ya para hacerlo un poquito más rápido esto, aquí estamos dejando los teléfonos de contacto de nuestros distribuidores autorizados en México para compra de Granulox. Ahí vienen los teléfonos, los mails. Estamos trabajando con lo que es Silanes Impulsa, con Walia. Y también pueden encontrar Granulox en los puntos de ventas como la farmacia San Pablo, las farmacias especializadas, en los sitios de internet de ellos mismos y también en el sitio de internet de medifacil.com, ¿no? Y ahorita para la gente que está en la plática y quiera adquirir Granulox, vamos a tener un 20% de descuento, mencionando que estuvieron viendo la plática de la doctora Zoraida Axle. El producto varía el precio entre los 4.200 y 4.500, es un producto que en precio total puede sonar elevado, pero cada disparo cuesta alrededor de 80, 90 pesos y puede ser utilizado en distintos pacientes, una sola lata. Entonces, de hecho, a nivel global, México tiene el único producto de 20 mililitros y el mejor valor-precio que estamos manejando. Entonces, les dejo, estos son los teléfonos, ahí están los mails, para que tomen un print screen, una foto. Cualquier caso tienen en mi correo, el que estuvo puesto hace ratito, y en la siguiente slide finalmente también les compartimos el resto de línea de apósitos que mencionó también la doctora un poco, como lo es toda la parte de Mepilex Border, es con el servidor Instrument, esta es su página de internet, y los teléfonos, tanto celulares como WhatsApp, y un correo al que pueden acceder, ¿no? Y buscar cualquier producto de la casa de Molly, ¿no? Porque ahora también con Granulox pues hemos ampliado el portafolio, aún más para poder cuidar a los pacientes y a las heridas en México. Pues muchas gracias. Excelente, gracias. Doctora Zoraida, ¿podría regresar a la previa? Carlos, ¿nos podrías decir de todos los distribuidores quiénes lo tienen fuera de la Ciudad de México, en provincia? Porque no, cualquiera ya sea la parte de Silanes o con Walia te lo pueden hacer llegar, ¿no? Okay. Esto aquí aplica el tema del descuento del precio final. Y abajo, pues San Pablo está en varias ciudades del país, alrededor de unas 30 más o menos. Farmacias especializadas un poquito menos, pero está igual alrededor de unas 20 y pico. Y también Medifacil te lo hace llegar a cualquier parte del país, con ya sea DHL, estafeta, cualquier que hace llegar, obviamente en red fría para que llegue bien el producto. Excelente, pues muchísimas gracias, la verdad es que muy buena sesión, está muy interesante cómo funciona el producto, y la opción que da la doctora Zoraida Axle acerca de pues hacer investigación, acerca de ampliar los conocimientos, acerca de tener experiencias clínicas es muy buena, creo que vale la pena tomarlo, sobre todo aquellos que estamos en hospitales de concentración, donde le podemos dar el beneficio a varios pacientes y ver cómo funciona. La verdad es que buenísima la sesión, muchas gracias. Está conectada con nosotros la doctora Zavala, nuestra presidenta. Doctora, ¿nos regalaría algunas palabras? Hola Gerardo, buenas noches. Doctora Zoraida, buenas noches y muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, doctora, buenas noches, al contrario. Gracias. Y Carlos, muchas gracias por ofrecer ese descuento para todos los que nos están escuchando y que quieran adquirir el producto, ya sea que lo estén utilizando o que quieran comenzar a utilizarlo, es una buena opción. Muchísimas gracias. Sí, claro. Gracias a todos los conectados por quedarse hasta el final. Fuimos más de 700 personas conectadas, lo que nos pone
ponen muy contentos. Ya saben que las constancias se las haremos llegar al correo electrónico. Es importante que si no les llega, la busquen también en bandeja de correo no deseado o en spam, porque en algunas ocasiones llega a esas bandejas y no nos damos cuenta. Y si no, pues nos pueden contactar al correo ansichac@gmail.com. Gerardo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, descansen. Buenas noches.